Es aquí en donde considero importante comenzar a mencionar algunas cosas que pueden ser relevantes a la hora de analizar detenidamente estos temas. Debo partir diciendo que uno no va con la necesidad de ir asustando o incluso dármelas de evidente, solo que con bastantes datos que pueden ser recopilados por cualquiera de nosotros en internet y por su celular, y no necesariamente hoy se plantean aquí para generar miedo, sino que al contrario, generar prudencia, tomar precaución y conciencia, comenzar a asumir datos que lamentablemente no pueden ser ignorados. Puede gustarnos o no la idea del capitalismo, claro está, pero lamentablemente son los hilos con los que hoy está tejido el suéter de la vida moderna, por lo que no nos adentraremos en este tipo de discusiones por ahora. Esto está enfocado en una perspectiva más de análisis y reflexión dentro de una perspectiva un poco más educativa, ya que este tipo de conocimientos suele no explicarse muy bien, por lo que es común que muchas personas suelen desconocer este tipo de temas relacionados más a la economía. Y para terminar, mi intención es que con todo esto se produzca una reflexión y que comencemos a conversar más acerca de estos temas que nos afectan a nuestra vida. Debemos partir diciendo que esto es una crisis de demanda, no de oferta, y para comenzar debemos de comprender que las personas ya no están comprando como lo hacían antes, y para ello debemos de analizar un poco cómo es que funciona el mundo. Debemos de comprender que el mundo es un todo, y a qué quiero referirme con esto, es que existe lo que se conoce como cadena de suministros. Esta es parte fundamental de nuestra economía moderna. Para los que no la conozcan, son como por así decirlo el camino que deben de recorrer todos los productos o servicios para que puedan ser transformados y consumidos por el cliente final. Por lo que conectando esto con la reciente crisis sanitaria en la cual nos encontramos, no es difícil de entender cómo es que esta se ve afectada. En un inicio pudimos ver cómo es que diversos países comenzaron a cerrar sus fronteras al libre acceso de las personas, tratando de mantener intacta únicamente la cadena de suministros principales, para así no alterar ni afectar al consumo cotidiano de las personas. Pero con el pasar de los días, muchas compañías que realizaban sus envíos en vuelos comerciales para así aliviar sus costos se ven totalmente perjudicados a la hora en la que al no haber pasajeros se ven obligados a asumir la totalidad de sus costos de envío. Por otro lado, muchas compañías no tuvieron más opción que cerrar durante un tiempo por obvias razones, repercutiendo de manera directa en las cadenas de producción que comienzan a generar desabastecimiento en ciertos sectores de la producción. Por esto no es raro observar noticias como las que dicen que en Estados Unidos comenzaban a haber desabastecimiento de ciertos productos como la carne, debido a que estos mataderos, por así decirlo, debieron de ser cerrados para resguardar la seguridad de sus trabajadores. Otro dato de mencionar es lo que ocurre con la mayoría de los países productores, como en este caso los que se encargan de la leche, que hoy se ven enfrentados a un panorama en donde no pueden vender sus productos, lo que termina obligándolos a deshacerse de todos estos excedentes. Tampoco debemos olvidar la repercusión que causan estos cierres repentinos o una abrupta disminución en las ventas de las empresas, que terminan transformándose en desempleo, que como actualmente hemos visto es un número que en diversas partes del mundo no ha parado de crecer y se mantiene como un elefante colgando en un hilo de telaraña. Con esto no quiero referirme a que todas las industrias se encuentren en un estado deplorable, al contrario, podemos ir observando cómo es que diversas compañías que cada vez ganan más peso en la industria, como lo son las que se dedican al ámbito digital o algunas organizaciones dedicadas a la producción de bienes indispensables. También relacionado a esto es que empezaremos a ver cómo se comenzarán a gestar los nuevos grandes del mañana, así que no se sorprendan que en el futuro continuemos hablando de las mismas compañías de las cuales hoy hacemos referencia y que estén muy ligadas al ámbito tecnológico. Para continuar, debemos de saltar a otro concepto y comprender la importancia del PIB en todo esto como un factor para entender la gravedad de los hechos económicos que van ocurriendo constantemente. El PIB o Producto Interno Bruto, o GDP como se lo conoce en inglés, siempre trata de ir comprendiendo factores macroeconómicos que se producen en una o más economías. Debemos de comprender que la macroeconomía va más bien ligado a lo que ocurre entre ciudades o países. Más que nada busca estudiar indicadores globales de la economía mediante el análisis de variables agregadas, propuesta en el año 1936 por el economista británico John Maynard Keynes. Podemos decir, para fácil comprensión, que este estudia un enfoque global de un país, ciudad o incluso el mundo. Hay diferencia de su contraparte hermana, la microeconomía, que se encarga y se enfoca en el estudio de los mercados específicos. Pero bueno, hoy nos compete el ámbito macro, por lo que continuaremos con lo que se encarga de medir. Por tema de tiempo no puedo hacer mucho énfasis acerca de los componentes del PIB, y es por eso que lo resumiré de manera bastante simple. Este dato, el PIB en particular, se compone de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Para comenzar debemos de partir hablando por el consumo, que es los bienes y servicios finales consumidos por las familias. Inversión son los bienes y servicios consumidos por las empresas. El gasto público, como bien dice, es el gasto que deben asumir los gobiernos, y las exportaciones netas son la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra desde afuera. En este caso, no puedo mentirles y decirles que simplemente se trata de esto porque no es así. Existen muchas fórmulas, variables y datos que pueden ser obtenidas mediante estos antecedentes.
Pero como les comenté anteriormente, esto es solo una pincelada acerca de este tema. Es por eso que invito a todos aquellos que estén interesados en investigar un poco más, que lo hagan. Otro factor a considerar es que realice sus análisis en base a la observación, la estadística y la medición. El estudio de estos datos nos ayuda a comprender de una mejor manera si una economía fue exitosa o un rotundo fracaso. Obviamente dentro de un contexto económico, porque no necesariamente puede que sea así en la realidad. La macroeconomía nos ayuda a medir factores como la tasa de desempleo, la tasa de interés y el índice de los precios al consumo. Por lo que ahora, comenzando a entrelazar los hilos de esta sociedad, no es raro comenzar a ver en todos estos lados acerca de estos índices. Tomemos en el caso del desempleo en Chile, que según los datos actuales entregados por el gobierno, este llega a ser un 15%, siendo que en Estados Unidos y junto a China estarían bordeando el 30% en este indicador. A la hora de hablar del desempleo, debemos igual de considerar muchas veces estas cifras no son exactas, ya que no miden en su gran mayoría los trabajos informales, no inscritos, no registrados, por lo que se asume que esta cifra puede ser incluso aún mayor de las entregadas por los sectores de turno. Estos indicadores no nos tienen por qué parecer raros, ya que como anteriormente les fui comentando, con el cierre de compañías por X razones, hace que muchos empleadores se ven en la obligación de realizar despidos. Ahora también debemos de considerar que en su gran medida se les sataniza a estos por las decisiones tomadas. Bueno, quizás sí hay una gran cantidad de ellos quienes lo hacen simplemente para reducir costos o para capear de mejor manera la ola sin perder mucho. Pero existe una gran cantidad de estos que no tenían otra opción más que realizar despidos, ya que las cuentas lamentablemente no pueden pagarse solas, y con el dolor de sus corazones debieron desvincular a su gente que quizás llevaban años brindándoles su colaboración. De ser así, lamentamos este tipo de hechos. Ahora continuamos con un factor dentro del PIB, el cual es el consumo. Lo bueno o lo malo, no sé, del estudio de la economía es que siempre tratan de ir simplificando la realidad, por lo que para comprender de una mejor manera este apartado debemos de comprender que existen las familias y las empresas, quienes son los pilares fundamentales de nuestros flujos económicos. En este caso, las empresas demandan el trabajo a las personas y las personas demandan de bienes y servicios a las empresas, y así sucesivamente, y hace que estos flujos funcionen. Si uno de estos flujos comienza a fallar, como lo es en el caso actual de las empresas, quienes ahora no pueden realizar sus pagos a los trabajadores porque las ventas bajaron o los costos se dispararon, comenzamos a ver cómo de forma natural los despidos comienzan a aumentar. Y si esto se genera, ocurre que las familias ahora ya no poseerán los ingresos para consumirle a las empresas, porque fueron despedidos y ya no tienen trabajo, por lo que comenzamos a ver un círculo vicioso que puede ir escalando con el tiempo. Al igual que una bola de nieve que va aumentando y arrastrando todo a su paso. Por eso comenzamos a ver la desesperación de diversos gobiernos quienes priorizan la economía frente a la salud de las personas. Pero ahora me veo en la obligación de detenerme en este apartado debido a que muchas veces he oído hablar de esto y que no se toman en consideración algunos factores como lo son la pobreza y la delincuencia. Si continuamos en esta espiral de depresión económica, debemos de comprender que es muy común que comencemos a ver un incremento en la pobreza mundial. Muchos han sido los economistas encargados de analizar estos datos, por lo que no es extraño encontrarnos con informes como el del Banco Mundial, quien asegura que con la presente crisis sanitaria se empujará a más de 60 millones de familias a la extrema pobreza. Esto es lo que se traduce en vivir con $1.9 al día o 1.400 pesos chilenos aproximadamente. Todo esto por obvias razones se traduce en un aumento de consumo de drogas, depresión, hambruna, maltrato, suicidio y delincuencia, entre otros tantos factores que pueden ir despertando como lo son las crisis sociales, que si no se logran tratar con tiempo y no se toman las medidas necesarias para ofrecerle protección a todas aquellas familias que en este momento se ven vulneradas, no podremos evitar este tipo de situaciones. Es lamentable que solo hemos presenciado la inoperancia de ciertos gobiernos quienes muchas veces no han logrado ver en dónde es que realmente se encuentra el problema y no han presentado amparo a las familias que realmente se lo merecen y lo necesitan. Con esto no me quiero referir a que debiésemos de retomar rápidamente la actividad económica y enviar desesperadamente a las personas a trabajar como lo fue en el caso de China. Lo único que esto puede causar es que muchas más personas pierdan sus vidas, pero sí que debiésemos de comenzar a tomar estas medidas con la importancia que tienen, pensando en la vida de todas las personas y cuál será la mejor manera de que primero tengan su libertad asegurada y segundo, que no les falten sus recursos básicos para poder subsistir. Y sí, con esto hago referencia a que es muy probable que debamos de dejar al lado nuestros caprichos consumistas y comenzar a enfocarnos a una economía mucho más de supervivencia frente a esta crisis que nos afecta a todos, ya que si no se toman bien estas medidas, la crisis social puede ser aún peor que la crisis sanitaria y se sabe que es así, nos afectará a todos.
Para terminar con este apartado, no podemos olvidarnos del gobierno, quien juega un rol fundamental en materia económica para comprender y apoyar estas situaciones. Si bien existen muchas posturas en la actualidad para poder definir cuál debe ser el rol del Estado en situaciones como esta, de que si un modelo clásico o keynesiano o algún otro que exista, para poder entender y explicar este tema debemos entender de que en la actualidad y en lo particular en Chile, que es un país en donde hoy me encuentro realizando esto, este ha optado por un rol mucho más keynesianista, en donde se trata de estimular la demanda a través de la participación del Estado. Bueno, tampoco entraremos en detalles de cómo es que lo hace el gobierno porque daría tema para otro video. Lo que pasa es que ahora el gobierno comienza a gastar sus ahorros, por así decirlo, y su deber es asegurarle el bienestar a las personas dándole tranquilidad para poder sobrevivir, lo que considero totalmente correcto. En este caso, el gobierno se ve en la obligación de financiarse en algún lado, cuando éste se queda sin recursos. Aquí aparece el rol del FMI o el Fondo Monetario Internacional, que se encarga de prestarle dinero a los países que lo necesitan, pero también junto con esto aparece la deuda pública, que puede ser real o ficticia. Cuando es real, está financiada por algún tercero como el anteriormente mencionado, al cual nos vemos en la obligación de pagarle el monto del préstamo más su interés. Cabe destacar que aquí comenzamos a ver las tasas de interés negativas. Y las deudas ficticias son las que el gobierno tiene con sus propios bancos centrales, por lo que en resumen esto termina en la impresión de billetes para insertarlos en el mercado, lo cual puede terminar repercutiendo en otros ámbitos de la economía, como es la depreciación de la moneda. Ahora, si dicho país no puede solventar su deuda, caerá en default, como le ocurrió a Argentina, Cuba y Ecuador. Esto termina dañando la credibilidad externa y relacionada con la prosperidad económica. Otro dato a mencionar y el cual me gustaría plantearlo es acerca de la deuda, la cual es financiada en muchos casos por los impuestos de todos nosotros, por lo que, haciendo un resumen, es probable que terminemos endeudados hasta el 2040 y con tasas de impuestos elevadas. Bueno, pasando al último tema, debo de explicar qué es lo que define una depresión y qué es la diferencia con una simple recesión. La depresión económica es la fase subsiguiente a la crisis que se manifiesta por una demanda débil, una contracción del comercio internacional, un crecimiento del desempleo y una caída en la producción nacional de bienes y servicios. Para entender el porqué de mi conclusión, que muchos podrán trazarla de apresurado, ya que con estos indicadores suelen medirse con el pasar del tiempo, un semestre o un año, pero mi análisis va en que debiésemos de comenzar a ver esta serie desde sus inicios y no apresurarnos a comenzar desde la temporada 2020. Si uno seguía este tipo de antecedentes, podías percatarte que desde hace bastantes años comenzamos a vivir una desaceleración económica a nivel mundial. Poco a poco vimos como los indicios de desempleo, si bien bajos, comenzaban a aumentar junto con la producción que se veía cada vez más mermada año tras año. Una guerra comercial comentaba las tensiones comerciales y una actividad económica cada vez más lenta. Es por esto que los factores, como los que anteriormente les mencioné, importan mucho para comprender todo esto. Por lo que si comparamos todos estos antecedentes con una recesión, podemos darnos cuenta que esta simplemente debiese durar por un periodo de tiempo determinado. En el caso no es así, como ya les dije, esto es desde el 2017 en adelante. Otra cosa relevante a mencionar es acerca de los flujos de ciclo de vida de las economías, y para esto debemos de comprender que al igual que prácticamente todo suele tener 4 fases, y que esto se mantiene repitiendo porque las fases de expansión van seguidas de otra de contracción. Por lo que bajo este concepto no debiésemos detenernos a la hora de hablar acerca de la etapa en la cual nos encontramos. La primera es cuando hablamos acerca de la introducción. Es aquí en donde vemos que tras una época de contracción poco a poco vuelve a retomar fuerzas y esta introducción puede ser lenta o rápida, dando paso a la siguiente etapa, la cual es el crecimiento. Auge, peak, entre otros, en donde podemos comenzar a ver un gran flujo de dinero y al parecer todo marcha bien. Los bolsillos comienzan a llenarse y continuando así por un tiempo hasta adentrarnos en la madurez o meseta. Aquí esta etapa puede mantenerse por muchos años, lograr que se estabilice y siempre que comience a fluctuar, realizar inversiones o proyectos que ayuden e incentiven a que esto se mantenga sin tener que entrar al último punto, el cual es el declive. Aquí era donde ya nos encontrábamos. Si nos ponemos a analizar las economías de años anteriores, yo siempre escuchaba o leía a economistas los cuales comentaban acerca de que la economía ya se estaba desacelerando y lamentablemente nos vimos afectados por esta pandemia que golpeó y aceleró este proceso, lo cual pudo agravar un poco más las cosas, pero eso no quita que una vez terminando este proceso volvamos a iniciar una fase de introducción y auge. Pero ahora, al punto al cual yo quería llegar al explicarles todo esto es acerca de cómo será el crecimiento y dentro de mi perspectiva obviamente. Algunos economistas se refieren a que, una vez que todo vuelva a la normalidad, se generará un crecimiento explosivo en forma de V, y con esto no los quiero tachar de optimistas, pero yo
y dado los antecedentes mencionados durante todo el video, considero que más que nada nos veremos enfrentados a un crecimiento con exponente logarítmico, el cual se trata de un reapunte lento y desacelerado que puede tomar bastantes años volver a retomar los niveles anteriormente alcanzados, porque de mi conclusión, es debido a que estas situaciones marcan a las personas, quienes seguramente les quedará el miedo de volver a transitar libremente o acudir a un restaurante o su pub favorito. Esto de seguro durará un tiempo y tarde o temprano las personas comienzan a adaptarse o simplemente se nos olvidará como el resto de enfermedades y hacemos como que nada pasó. El segundo punto es acerca de las empresas destruidas. Muchas de estas les ofrecían trabajo a bastantes personas y en su mayoría eran micro o pequeñas empresas quienes se vieron en la obligación de cerrar todo antes de que fuera demasiado tarde y seguir acumulando pérdidas. Ahora, todo dependerá de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de turno y ver qué tan difícil podrá ser la reactivación de la economía cuando todo esto se calme. Ya que estas empresas ya no estarán, y por ende necesitaremos volver a reconstruir todo esto, por lo que sí, habrá un crecimiento y tarde o temprano volveremos a un auge, ya que muchas de estas empresas debiesen de reabrir y volver a sus ventas naturales, y por ende la cadena de suministro marchará nuevamente con normalidad. Tampoco debemos de olvidar los avances tecnológicos. Quizás con todo esto que está ocurriendo, las empresas se tornen en un área mucho más tecnológica como lo que actualmente ya está ocurriendo. De seguro muchas de estas, para poder salvarse, han comenzado a realizar inversiones en áreas que nunca antes habían aprovechado, como lo son la venta digital, por lo que es muy probable de que ahora estemos presenciando el salto tecnológico que tarde o temprano debía de ocurrir, la modernización. Luego de todo lo mencionado durante este video, aún quedo con muchas cosas sobre el tintero, que quizás durante el pasar de los tiempos podamos ir incluyendo. Todo esto se realiza con un ámbito de explicarle a las personas un poco mejor acerca de lo que está pasando, dando pequeñas pinceladas de conocimiento en un panorama un poco desalentador. No hay crisis que la humanidad no haya podido sobresalir. Afortunadamente somos seres moldeables y nos adaptaremos frente a las adversidades. Quizás estos tiempos nos ayuden a comprender más acerca de la vida consumista que estábamos llevando y quizás sea necesario optar por otro tipo de economías también. Algunas un poco más integradas y pensadas en generar rentabilidad, pero también que sean capaces de subsistir sin dañar al otro. Pero solo el tiempo nos dirá y nos mostrará en dónde desembocará este río. Y para ya ir terminando, nosotros sabemos que son tiempos difíciles y extremos. Nos vemos enfrentados a situaciones no vistas durante mucho tiempo y no sabemos si esto es la guinda de la torta o recién estamos horneando el bizcocho. Pero lo que sí queda por esperar y es seguir analizando todos estos incidentes que van ocurriendo día a día en materias económicas. El fin del capitalismo realmente no lo creo, pero sí veo posible una generación de nuevos sistemas los cuales pueden irse moldeando acorde a los sucesos que van ocurriendo. Así que para todos mis amigos, los cuales hoy me escuchan y a los cuales no les gusta el término de la nueva normalidad, vayan haciéndose una idea porque estamos comenzando esta nueva década, nueva era y quién sabe cómo es que podría terminar. Bueno, igual un saludo y muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Agradecidos obviamente, como les dije en un inicio, no es tema de andar molestando ni andar causando más miedo, al contrario, es con incentivo a hacer reflexionar a las personas de que puedan llegar incluso a analizar estos temas y a la hora de que cuando la gente les converse o les comente, ustedes sepan y puedan defenderse y proponer incluso mejores sistemas a los actuales. Bueno, aparte de eso, muchas gracias y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en nuestros podcasts, en nuestro Instagram y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.